està? Bueno, escolta'm, bé, benvinguts. Avui presentem 3 llibres d'una col·lecció nova de poesia, que no... bueno, que és un atreviment editar llibres de poesia, per lo molt que es venen. El que passa que aquí tenim l'ajuda que hi ha l'Enrique Vilagrassa, que té tota una mena de públic i amics i companys. Escolta'm, cada presentació que fem d'ell és un èxit. Parlarà l'editora dels llibres, el Juan González, l'Enrique Vilagrassa, i per últim tancarà l'acte, o no? O val res això? Antonio, y tú cierras yo. Bueno, Antonio... Que soy la V yo, la V. Tú tienes la V. Bueno, benvinguts, y cuando quieras, dispara. Muy bien. Hola, buenas tardes y gracias por estar aquí en esta tarde lluviosa. Pues es un placer venir otra vez a Tarragona a presentar en esta ocasión esta colección de antologías que cuenta con una antología de Enrique Vilagrassa, y por eso no podíamos dejar de presentarla en Tarragona. La colección surge, como surge la mayoría de las cosas, de una conversación informal con el actual director del Instituto de Estudios Turolenses, Nacho Escuí, al que alguno de vosotros conocéis, y bueno, ahí nos empezamos a darle vueltas a la idea, y estos son los 3 primeros libros en los que se materializa esta coedición entre el Instituto de Estudios Turolenses y nuestra editorial, Los Libros del Gato Negro. Queríamos hacer un libro que fuera asequible, que fuera un formato que se pudiera vender a un precio muy razonable para que nadie pusiera, digamos, la excusa del precio, ¿no?, a la hora de comprar esos libros. Pero queríamos que fuese también accesible. No queríamos hacer ediciones filológicas, se ha oído de eso, no se han hecho estudios, no hay notas a pie de página, no hay, en fin, todo ese aparato filológico, sino que lo que se han hecho son introducciones que nos acercan a los autores, pero que también nos hablan, sobre todo se centran en qué ha supuesto Teruel en su poesía, en sus vidas y, por reflejo, como les pasa a todos los poetas, en su poesía, ¿no? Entonces, los 3 primeros autores, Ildefonso Manuel Gil, José Antonio Labordeta y Enrique Vilagrassa, han tenido una relación, y tienen, en el caso de Enrique, muy estrecha con Teruel, ¿no? Enrique nació en Burvágena, como sabréis algunos, pero no solamente eso, porque a veces donde uno nace es un accidente, sino que Burvágena está dentro de su poesía, está presente, el paisaje, su infancia, sus vivencias allí, marcan toda su producción poética, ¿no? Es extraño, no puedes leer una docena de poemas de Enrique seguidos sin encontrarte con Burvágena, y está muy bien, para él es muy importante y para su poesía también. En el caso de Ildefonso, que nos lo contará Juan González Soto enseguida, su paso breve por Teruel fue muy doloroso. Las circunstancias fueron, él los cuenta, muy dolorosas, pero dejaron una impronta en su poesía, ¿no?, que está ahí latente, y queríamos que se viese eso. Y en el caso de José Antonio, os hablará de él Antonio Pérez Las Heras, estuvo unos cuantos años en Teruel, allí nacieron sus 2 primeras hijas, Ana y Ángela. Ana no, porque nació en julio. Ah, bueno, porque estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Pero estaba de vacaciones, pero se crió en Teruel. Y Ángela sí nació en Teruel. Se crió en Teruel. Y Teruel fue para él muy importante, él os explicará cómo marcó a Labordeta, que luego hemos conocido, o sea, de alguna manera se formó allí, ¿no?, es su figura. Poco más que decir, de que ha sido un trabajo muy grato, que tenemos ya libros nuevos, autores que sumar y autoras que sumar a esta nómina, que arranca con 3, y que espero que os agraden más. Así que gracias. Juan, cuando quieras. Ildefonso, como decía Marina, la verdad es que no es de Teruel, nació en un pueblito pequeñito
de Cariñena, un pueblo que se llama Paniza. Paniza. En también nació, por cierto, María Molinero. Un pueblo pequeño, pero con dos grandes, en fin, estupendos, ¿no? Bueno, la verdad es que Ildefonso llega a Teruel, creo que es en enero, febrero, quizás febrero, en el 35, ¿no? Porque va a ocupar una plaza como técnico de lo que entonces se llamaba de instrucción pública, hoy sería educación. Llega el hombre con jovencísimo, tiene apenas recién cumplidos 23 años, 23, aunque el año 12. Y entonces este hombre tiene ya dos poemarios en su haber, ¿no? Uno del 31, que se llama Borradores, y otro del 34, que se llama La voz cálida. Justamente el hecho Borradores publica yo 31, y entonces es una cosa en la cual me sentía mucho Ildefonso, me decía muchas veces, a mí me dicen que soy de poetas, del grupo de poetas del 36, o de la guerra, ¿no? Dice, a mí eso la verdad es que me encorajina bastante, porque mi primer poemario es del 31, justamente un mes antes de que fuera abril, justamente de marzo del 31. Y me gustaría que a mí se me llamara poeta de la República o poeta del 31. Pero en fin, él tiene dos poemarios en el bolsillo, llega a Teruel en febrero, sería, del 35, y el año siguiente, el 36, sigue en Teruel, claro está con su madre, con su hermana, Antonia, no Antonia su hermana. Y entonces, el 36, en la guerra civil, apenas una semana o 10 días después del 18, o sea, antes de acabar el mes de julio, van a su casa y lo llevan a la cárcel, al seminario de Teruel. De ahí se pasa Ildefonso Manuel Gil prácticamente 7 meses, casi 8 meses. O sea, está prácticamente hace febrero o marzo del 37. Bueno, esos 7 meses en el seminario de Teruel, viviendo tiempos horribles, hacen que Ildefonso cambie por completo su dimensión poética, ¿no? Y que Teruel quede impreso con la sangre y fuego, diría yo, ¿no? En su corazón y en su alma, ¿no? Y se convierte, como decía Marino ciertamente, en un poeta, además del poeta del amor y más cosas, el poeta también del dolor. Y justamente esa dimensión del dolor, él la tiene presente con Teruel. Cuando después, al cabo del tiempo, abandona Teruel, por suerte, vivo, sigue estando presente, y es mi propuesta, ¿no?, en la antología, sigue estando presente ese dolor tremendo que él siente y que sintió en aquel seminario entre 7 u 8 meses. Permitidme que yo, el siguiente poemario, el tercer poemario de Ildefonso se llama Poemas de Dolor Antiguo, justamente. Y o sea, el año 45, dije 31, primer libro, 34, segundo libro, y después pasa muchísimo tiempo, hasta el año 45, para publicar el tercer libro. Y entonces, en ese libro hay un poema que yo, si ustedes me permiten, y veo que me permiten, voy a leer, para que nos dé la dimensión de lo que vivió Ildefonso Manuel Gil en aquel seminario de Teruel. El poema se llama Silbo en silbas del terror, y está dedicado al poeta Fernando González. El poema dice así: pronto serán 10 años. Todavía hay un eco reciente, un sentir en momento de agonía, en sacudida hiriente, de los nervios tensados duramente. Aún se acongoja el alma con el ruido candente del cerrojo, por alevosa mano descorrido. Aún se cierran los ojos para hurtar a la muerte sus antojos. El limo pegajoso del espanto espesaba las venas, dejando la garganta a duras penas cerrada para el llanto. La sombra a manos llenas tendía su silencio sobre el canto inútil de la vida. Como una garza herida que va sembrando el aire de su duelo y su único consuelo es retardar un punto su caída. Buscábamos la suerte de retrasar un día nuestra muerte. Un día era un inmenso camino abierto a pura lejanía, un vivir tan intenso que con la eternidad se confundía. El alma se curvaba sobre su débil tallo de amapola, en tanto que sonaba con un rumor de ola el paso de la muerte que avanzaba. Puedo decir, y digo, el horror de una voz que va nombrando a la muerte sus frutos. Llevo ya tanto tiempo recordando el adiós tembloroso del amigo, que ya no estoy conmigo, pues me pierdo en la noche de mis lutos. Noche que se derrama como el curso de un río, que de pronto desborda su corriente y arrastra a su albedrío raíz y tronco y rama, llevándolos a mares inclementes.
vigilias del espanto, atormentadas vivencias sin olvido. Estáis en mi memoria tan guardadas que apenas ha salido de mi verso una voz que no haya sido por vuestro silbo agudo modulada. Este poema conmueve, ¿no?, la tragedia, el dolor, el espanto que muestra el poeta, que seguirá marcado prácticamente en toda su producción hasta el final de sus días. Únicamente recordar, por ejemplo, que sus últimos libros, uno de sus últimos, que se llama, si no recuerdo mal, y recuerdo bien, Por no decir adiós, hay en ese libro varios poemas que recuerdan aún ese dolor antiguo, antiguo en el tiempo, pero reciente en su vivencia. Bien, un poeta verdaderamente tremendo, Ildefonso Manuel Gil. Bueno, me toca a mí. Voy a unir un poco a Ildefonso con el siguiente, con Antonio Labordeta. Ildefonso, evidentemente, salió de la cárcel por una casualidad, por un amigo de su padre que era falangista. Le quitaron el puesto de trabajo, se tuvo que ir a Zaragoza, malvendiendo juguetes, enciclopedias, hasta que un día Miguel Labordeta, el gran poeta hermano de José Antonio, se lo encuentra por la calle y le dice: oye, venga, vente al colegio. Tenían un colegio privado, el colegio Santo Tomás de Aquino, y Ildefonso estuvo dando clases en ese colegio, fue profesor de José Antonio Labordeta. José Antonio Labordeta reconoce en Ildefonso a un excelente profesor de literatura que les hablaba de Lorca, que les hablaba de poesía portuguesa, poesía inglesa, etcétera, etcétera, cosa que no ocurría. Ildefonso Manuel Gil después estudió Filosofía y Letras, había estudiado Derecho en Madrid y fue ayudante en la Facultad de Letras de Zaragoza, pero evidentemente estaba marcado, no podía tener carrera universitaria y se marchó, gracias a Ramón J. Sender y a Francisco Ayala, como profesor a Estados Unidos, al College Somerset en la Universidad de Nueva York. Hasta su jubilación, que vino a Zaragoza, fue director del instituto de la institución Fernando el Católico y bueno, y siguió ejerciendo ahí. Él pensaba que tenía la obligación de ser la voz de aquellos que no tuvieron voz, la voz de aquellos que no pudieron hablar, que no pudieron decir nada, que estaban, como él dice él, esperando la muerte, porque un militar desde arriba, en una puerta abría, se veía una luz y empezaba a recitar nombres y esa gente ya no volvía. Tiene una novela que hay que reeditar, que bueno, estoy yo un poco en ese camino, que es Concierto al atardecer, maravillosa, donde cuenta todo lo que ocurrió. Bueno, vamos a hablar de José Antonio Labordeta. José Antonio Labordeta y Teruel pues son íntimos, digamos. José Antonio Labordeta no hubiera sido el que todos conocemos de no haber existido Teruel de por medio. José Antonio Labordeta estudia Filosofía y Letras y su hermano mayor le dice: mira, en el colegio no hay sitio para ti. Somos ya, pues eran varios hermanos, había dos que daban clase también de letras y dicen: lo mejor que puedes hacer es sacarte unas oposiciones y buscarte la vida. Entonces José Antonio se presenta a las oposiciones, saca las oposiciones en el 65 y va a pedir destino. Él tenía previsto venirse a Cataluña, venirse a la Seu d'Urgell, donde hizo la mili, o en todo caso Tarragona, porque por primera vez vio el mar en Salou haciendo el servicio militar. Pero se presentan en Madrid su hermano Miguel y el director del Instituto de Teruel, que era también escritor, Eduardo Valdivia, y dicen: no, vete a Teruel, ¿dónde vas a estar mejor que en Aragón? Total, que él, como profesor de historia, geografía y historia del arte, y su mujer, que había terminado también filosofía, pasa a ser profesora de latín. Ahí en Teruel estuvieron 6 años exactamente, desde el 64 hasta el 70. Ahí nació, bueno, no nació porque nació en verano Ana, la primera hija, pero sí Ángela nació en Teruel y ahí se criaron las dos primeras hijas de esto. Allí empezó a cantar. Las primeras, bueno, empezó a cantar, no es cierto, cantaba rancheras, cantaba en su pueblo, pero empezó a componer canciones.
Las primeras canciones de José Antonio Labordeta, Los leñeros, los masoveros, tal, son Teruel. Es Teruel, es lo que veía él desde su casa del Ensanche. Muchas veces por los leñeros cogiendo las piñas para crear la purna, decimos en Aragón, para el brasero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Teruel tiene una importancia tremenda. Ahí en Teruel, además, bueno, pues por puro aburrimiento se encontró con José Sanchís Sinistierra, el gran autor de teatro, el de Ay Carmela, para los que no... Se encontró con otro personaje curioso que es Eloy Fernández Clemente, y ahí empezaron a hacer actividades. Había un colegio, claro, Teruel era la capital de una provincia bastante desorganizada, y todos los niños de los pueblos iban a estudiar a Teruel y estaban internos en un colegio mayor que se llamaba San Pablo. Y en ese colegio, pues a José Antonio también lo llamaron para hacer actividades. Hacían teatro, llegaron a hacer, bueno, a concursos y ganar algún concurso. Ahí, discípulos de Labordeta, está desde Jiménez Los Santos, Jiménez Los Santos, que era muy de izquierdas entonces, era prochino, y que considera a Labordeta su segundo padre. Vamos, lo adora. Otra cosa es que, bueno, José Antonio le echaba una bronca: Federico, eso que has dicho esta mañana, muy mal, Y bueno, pues le echaba unas broncas de esto, pero ¿por qué? Pues porque iban por la tarde y Juana les daba un café con leche, les ponía para comer, porque en el colegio comía muy mal. Bueno, pues organizaban cosas, y ahí empezó a escribir, porque el primer libro de José Antonio Labordeta, que no está incluido aquí porque no aparece Teruel, Sucede el pensamiento, que lo publicó en 1959, todavía muy joven. Pero ya el segundo, Sonatas, es turolense. Y Teruel es una presencia constante en la poesía y en las canciones de José Antonio Labordeta. Se quiera o no se quiera. Entonces, de alguna manera lo marcó. Después, ya en el año 70, pasó a Zaragoza y, bueno, pues ya cambió un poco la historia. Pero, repito, Teruel está en el principio de la poesía y sobre todo de la canción de José Antonio Labordeta. Entonces, la selección recoge esos poemas en los que, bueno, pues escritos en Teruel y sobre todo que mencionan Teruel. En Teruel se entera, por ejemplo, de la muerte de su hermano Miguel por un aneurisma el 1 de agosto de 1969, y en Teruel escribe el poemario dedicado a su hermano, que es Hablando por hablar, un libro que tenía que haber salido en el año 69, pero que la censura lo retuvo hasta el año 73, que no pudo salir. Y es un libro, quizá uno de los mejores libros de poemas de José Antonio Labordeta. Pues no sé qué más deciros, yo creo que con esto ya más o menos tenemos una idea. Porque Teruel existe, como veis, y seguirá existiendo. No, quizá decir que el prólogo de Ángela... bueno, sí, el prólogo. Yo hice la edición de la poesía completa de José Antonio Labordeta, escribí un primer tomo de 300 y pico páginas y al hacer esto digo, yo no puedo escribir ya, si ya he escrito todo lo que podía escribir. Entonces se lo pedimos a su hija Ángela, un prólogo que ningún filólogo, ya que nos ha echado alguna puya la editora, ningún filólogo podría hacer, porque es un prólogo muy cercano de quien vivió realmente todos los días con la presencia de José Antonio. Es delicioso, es un prólogo delicioso. Pues nada, muchas gracias. Ayer Labordeta hubiera cumplido 87 años. Sí, cierto. Bueno, muchas gracias, Ricard, por dejarnos la capona para nosotros. Muchas gracias, editora. Muchas gracias a los que me acompañáis. Y muchas gracias también a Jaime Siles, que me ha escrito el prólogo, y a Antonio, que ha escrito el epílogo. Esto surgió así. En Calamocha estábamos en unas jornadas literarias, en un bolo de esos, tomando una cerveza, y Antonio me dice, ¿por qué no le pides el prólogo a Siles? Y una vez terminado el libro, la media marina, le digo que Antonio haga el epílogo. Y aceptó el reto. Cuando estaba terminado. Sí. Y aceptó el reto, y creo que han hecho una lectura crítica de mi obra muy inteligente, que han dado en claves que posiblemente yo dudaba, y ellos han reafirmado lo que yo pensaba. Este libro, seguramente hoy o mañana, ya no haría el mismo, porque es una selección de toda mi obra poética, de los temas que sale la tierra, sentir de Teruel,
que para mí se reduce a Burbaguena y el Jiloca, una ribera y la otra. Y bueno, y a partir de ahí voy cogiendo de cada uno los libros, menos de Lágrima de Mar, que por lo que fuese, desapareció en los días que estaba empleando confeccionando este libro, desapareció de la estantería, o sabe Dios dónde estaba, y lo encontré después en una caja de esas que doy para los libros. Y bueno, pero ya no entraba ahí. Bueno, no sé qué contaros. A ver, los que conocéis mi obra, Burbaguena, el Jiloca sale cada 2 poemas o 3 poemas. Es una selección de esa obra. Y tengo algunos poemas inéditos que todavía no están en el libro. Pero bueno, y también tengo, si hay algún editor fuera de ellos por aquí, tengo 3 libros terminados. O sea, en busca de editor. Bien, lo que sí que voy a hacer es leer los poemas de mi poesía que voy a decir que no sepáis. Y vamos, leer el prólogo de Jaime y el epílogo de Antonio, veréis qué cosa. Me voy a quitar la mascarilla porque se me empañan las gafas y a la hora de leer diré alguna barrabasada. Ya me pasaba cuando leía las epístolas de Monaguillo, que ya me inventaba las... Más divertido. Lo actualizaba un poco. Sí. Y San Pablo iba en Mercedes. San Pablo se cayó del caballo y después ya Mercedes. hizo lo que pudo. Tengo que agradecer a Marina que No me lo agradezcas, te lo mereces. que me haya puesto Burbaguena Natural en 1961. Sí, Soy del 57. Pero le he puesto los años que aparentan. Y el 7 de mayo cumpliré 65 y si puedo, si me dejan. ¿Es culpa tuya? Sí, que sí. te conserves también. Y que has elegido de contraportada el Calle Burbaguena. ¿No te gusta la Sí, lección? mucho. ¿Ves? Por eso es el primero que voy a leer. Y dice así: Calla Burbaguena, la casa envejece, olor de membrillos, camino de la vía. El pueblo se estea y el Jiloca camina lento. Nunca olvidaré aquellos gestos infantiles de las escolares rosas. Bien, antes quería decir también que uno de Juan González Soto me presentó a Ildefonso Manuel Gil, vamos, su obra, pero en cosas como que Ildefonso Manuel Gil estuvo en Burbaguena, recaló en Burbaguena y conoció a mis tías abuelas en la panadería. Aparte de eso, pues ya conocía, pero esas anécdotas con él, que es un gran estudioso. Y después, hablando con mi padre, él tiene, o su padre, o mi abuelo, tenía el apellido Gil, y era familia de ellos. Después hablé, en la presentación de Zaragoza, hablé con los familiares y quedamos en eso. Y además tengo la anécdota de que me llamó él cuando inicié la colección Veruela de la Diputación General, no, la Diputación de Zaragoza. De De la Diputación de Zaragoza. Le inicié con un libro y él me llamó y dice: cuando vengas por Zaragoza, vienes a casa y charlamos. Pues nada, no pudo ser. Y eso es lo que quería, es que estos 2 personajes me acobardan, ¿eh? Son grandes doctos y especialistas en todo esto. De hecho, hasta en mi poesía, pero vamos. A ver, para que entendáis qué es Burbaguena. Yo también lo leo muchas veces, porque a veces quiero también entender qué es mi pueblo y cómo es mi pueblo. Burbaguena, esa realidad inventada, espacio-tiempo contenido, cual palabra mágica, es un buen paisaje. A pesar de esto, sus montes tienen poca vida hoy. No obstante, en el recuerdo, todo hierve en el campo. Su mirada, mis manos, se estremece el tiempo y la cosecha. Sonrisa y besos, pausado todo, duerme el granero. Vida y trabajo se confunden. Vivir en la noche, sentir una tras otra las estrellas, caminando despacio, sin rumbo. Poseerte, volver a poseerte, entregarnos en el ribazo. A esto, y para perder la seriedad, mi madre siempre me ha dicho, porque es una gran lectora, que siempre en el pueblo ha habido pajares.
no se me olvida. Ahí lo dejo. El poeta experimenta en el poema todas las formas de la nada y el azar, del lenguaje en el lenguaje, todo mudanzas de la voz. El título es Arpegios y mudanzas porque Arpegios es el primer libro que publico y que queda finalista de un premio en Barcelona, del cual me parece que era Víctor Pozanco, uno del jurado y editor. Un especialista en la joven poesía española de aquel entonces, hace 40 o 50 años, tanto los novísimos, más o menos. Y Mudanzas es porque Mudanzas de la voz es uno de mis libros donde cambio el registro, cambia todo lo que yo he hecho antes y empiezo una nueva etapa en mi poesía que yo creo que acaba con la trilogía que tengo ahí en el cajón, que eso algún día saldrá. Este poema, nadie es profeta en su tierra, y menos yo, pero bueno, algo parece que suena. Y en Calamocha, el presidente de la Diputación, el presidente que ha pagado esto, bueno, que lo han pagado todos, pero bueno, el presidente de la Diputación es de Calamocha, es alcalde de Calamocha, y en su ciudad pasa el Jiloca, en su pueblo pasa el Jiloca, está a 9 kilómetros del mío, y ha montado un paseo literario, un paseo donde la gente en primavera, verano, en invierno no se puede ir por ahí, 18 grados bajo cero no los aguanta nadie, y ha puesto poemas o textos de gente que escribimos y que hemos escrito sobre pues, los ríos, Teruel, el paisaje de Teruel, todo eso. Y extraño que el seleccionador, Antón Castro, me llamó y me dijo, quiero un poema tuyo sobre el Jiloca. Y está allí. Si no lo han roto los chicos del instituto, que el profesor del instituto ya me dijo, mandaré a mis chicos a que te lo rompan. Y es este. Solo tú, Jiloca mío. Contigo sí soy dueño de mis ruinas. Pues corre tu agua por la página. Y las redes no han robado el espacio blanco. El tiempo estalla, busca el colmillo del tigre, donde el verso festeja la poesía felina. Tengo nostalgia de mi ayer. Hoy, Jiloca mío, la poesía es espectro que cabalga sin freno. Así el poema precisa clepsidra en tu ribazo. Hoy el verso mendiga por los caminos de la vía. Y todo temor y temblor en tus aguas alegres frente a la delicada página no escrita. Y sí, tú me salvas, Jiloca líquido. Regresar es mi destino, dejar atrás estas playas, volver a tu horizonte. El murmullo del río espera. Recuerdas la noche en tus pozas de juventud gloriosa. El alba se hace esperar en el Jiloca. Yo salí de Burbaguena y quiero regresar. Una vez en una feria en Zaragoza, Marcelino Iglesias era presidente de Aragón y le dije, oye, artista, a ver si todos los que andamos en la diáspora, a ver si nos... porque en los estatutos de Aragón está que todos los que andamos en la diáspora volvamos y tengamos puesto de trabajo. Puesto de trabajo, está jubilado. Voy a leer el poema con el que acabo las presentaciones para no darles más localizar, que es El cementerio de Burbaguena. Pero cuando yo escribí El cementerio de Burbaguena, sobre el cementerio de Burbaguena, este poema, también se coló algunos amigos de aquí de Tarragona, se quedaron por ahí en el poema, que desgraciadamente ya no están con nosotros. Cementerio de Burbaguena. Es posible que cualquier cementerio de Nueva York o de París, sin ir más lejos, tenga más vida que mi pueblo. Pero es en el cementerio de Burbaguena donde no me pierdo, ni cuando era monaguillo, que todo me parecía más grande y extraño. Y los muertos, tuyos y míos, bajo las cruces y en sus altos nichos, miran ese monte de Santa Bernabé cargado de primaveras. Dicen que les gustan las cerezas y escuchar los chaparrones de lluvia y las sombras de los negros pájaros que todo lo picotean. Frutos casi en sazón como las palabras que persigues en la página de la tarde. Son amigos estos muertos, hablas con ellos de la siembra, de las cosechas, de cómo te va por Tarragona, por el puerto y los periódicos. En este mes de abril, de metáforas mil, torrenteras, el Jiloca y su mar, ese que hilvana olas en esa playa que no sabe que ya ha encontrado.
nombres de los residentes no producen inquietud, sí recuerdos, pero ya no hay nada, ni tormentas ni sol de verano. Sí algún cuervo negro, como aquel que en el cementerio de París te miraba desde la tumba despistada a la izquierda de aquella entrada. Hoy ya no tienes que saltar la tapia del osario. La puerta siempre está abierta. La muerte también sabe esperar. Cuando yo venga a esta casa, no llegaré como extranjero. Me quedaré aquí para encender tu memoria como un cirio perfumado. Resonancias y ecos de vidas vividas en el seco recinto de tus muertos. Me despierta el hondo latir del cierzo de la noche, cementerio de Burbaguena. Desciendo con esa antigua y lejana luz del faro de Salou y llego al puerto y siento otros muertos amigos. Más de 30 años por estos muelles, apenas una hora más allá del tiempo. Tarragona queda suspendida en el aire. Precisas y preciosas las estrellas persiguen fugitivas tu última sonrisa. Muchas gracias. Antes de que quieran preguntar algo, cabe decir que este poema me lo inspiró Rilke. La madre de Rilke era un poeta alemán, posiblemente el mejor poeta alemán que he tenido. La madre de Rilke, para que se impregnara bien de la poesía y se activara, lo mandaba a pasar las noches en el cementerio de su pueblo. A mí no, yo la saltaba. Estaba por ahí a curiosidad. O compren libros y venga y les dedicamos libros. La poesía sí se vende, ¿eh? Está a la venta, quieres decir, ¿no? Sí se vende. Gracias a todos. Y gracias a la Capona. Exacte. Podeu ocupar els motius que vulgueu, els autors se'ls dedicaran, faltaria més.